Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a este espacio de entrevista en vivo de ciudadautónomo.tv. Esta vez tendremos la oportunidad de tener a un genio del ciclismo profesional colombiano, conocido por haber obtenido liderazgo en el Tour de Francia en el 2003. Bienvenido, Víctor Hugo. Kevin, buenas tardes y un saludo muy especial a todos los televidentes, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues gracias por su invitación. Bueno, Víctor Hugo, comencemos en materia por su mayor logro, el Tour de Francia. ¿Cómo fue ese momento cuando supo que había obtenido liderazgo en esa carrera tan importante? Bueno, pues siempre se dice que la felicidad no está en el logro, sino en el camino recorrido, ¿no? Y esto fue algo que nació tal vez desde que yo era muy niño y escuchaba carreras de ciclismo. Y entonces, pues tal vez lo más reconocido, o sea, digamos algo muy remoto era el Tour de Francia, eso era algo como muy imposible. Y empezó ese camino mío a primero ser deportista, primero fui nadador, fui campeón nacional de natación, luego me hice ciclista, pero todavía el camino a Europa estaba muy lejos. Primero tuve que pasar una serie de pruebas aquí en Colombia, demostrar en Colombia que sí era un gran corredor, luego fui a Europa, y estar en Europa todavía no era una garantía, había que pertenecer a un equipo que corriera el Tour de Francia y dentro de ese equipo pertenecer a esos 9 que corren el Tour de Francia. Entonces fue ese proceso que cuando llega ese Tour de Francia del año 2003, ya había corrido 2 antes, el 2001 y el 2002, y ya había visto lo difícil que era, o sea, es decir, en cierto momento pensar volver a participar en el Tour era bien difícil. Pero llegó el día en que no solamente volví a estar en esa selección, sino que fui líder del Tour. Entonces se siente, es como, más que alegría, satisfacción, porque digamos la alegría, como le digo, es todo ese camino recorrido. ¿Y cómo fue ese proceso de preparación que me está comentando para, digamos, mentalizarse de obtener ese título? Pues digamos que el ciclismo yo aprendí que más allá de un deporte es una forma de vida, porque es un deporte además de todo muy sacrificado, muy disciplinado y donde hay que tener mucha paciencia, porque el hecho de que uno haga las cosas bien, que tenga mucho talento, que no tenga ningún problema, luego viene, por ejemplo, es decir, la actitud con la que uno asuma una carrera. Entonces no todo es garantía dentro del ciclismo. Al final sí, obviamente hay un porcentaje muy alto de que las cosas salgan bien, pero no la seguridad total. Entonces muchos años uno haciendo las cosas tan bien no se dan los resultados y entonces es cómo afronta uno esa siguiente temporada, si con la misma motivación, si con la misma ilusión. Entonces es un proceso como de paciencia, ese proceso de entrenamiento a un evento, a una carrera como pues entonces fue el 2003. Entrando un poco en polémica con respecto al tema de lo que era el doping en ese entonces, usted entre el 2001 y el 2004 en un programa que le hicieron, en una entrevista, dijo que no quería recordar a Neil Armstrong por la cuestión del dopaje, que lo seguía admirando de cierta manera. ¿Sigue esa posición en Sí, en es firme? decir, el dopaje es una sombra que acompaña al deporte profesional, no el ciclismo, el deporte profesional, que no se puede ocultar, que sigue sucediendo, ¿no? Es decir, eso no ha terminado, eso es un enemigo oculto que el deportista va a tener siempre ahí. Yo no soy quien para juzgar, para eso están los laboratorios antidopaje, pero pues yo conocí al deportista, conocí el hombre que se entrenaba y se sacrificaba, ese fue el que yo conocí, yo no le hice el control, claramente sufrí una desilusión, obviamente, más que por él, es como por el rechazo entonces en ese momento por la afición, o sí, una afición nueva, o una prensa nueva, que siempre quiere tener como el muerto, para tener de quién hablar, ¿no? Pero creo que es una realidad que sigue existiendo. Es muy triste tal vez decir que es una realidad que nunca va a dejar de existir. De hecho, se habla mucho que en el futuro tal vez tengan que hacer 2 categorías, la de modificados genéticamente y humanos, ¿no? Esto es algo que no va a terminar, ¿no? La lucha, la competencia humana en todos los ámbitos de la vida, siempre está esa manera de cómo ser mejor que el otro, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, deportivos o artísticos o culturales o de otras profesiones. Ahora,
Bueno, con respecto, me gustaría saber qué opina sobre las críticas que hace poco Nairo Quintana hizo a lo que era el apoyo por parte del Estado al deporte colombiano, que no solo se ve en el ciclismo, sino también en otro tipo de actividades. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, por fortuna fue un corredor como Nairo Quintana que lo hizo, pues, es decir, que tenía muchos medios pendientes, ¿no? No dijo nada que no sea cierto, pero tampoco dijo todo lo que hace todas las necesidades. Es decir, creo que a Nairo le hizo falta tal vez, no sé, un 70% más, decir más realidades que vive no solamente el ciclismo, sino el deporte en general. Y esto pues no es una mentira es decir, a los gobernantes obviamente el deporte lo utilizan como una manera de tener recursos o una caja menor para sus actividades políticas, pero el que menos les interesa es el deportista. De repente por ahí hay golondrinas de vez en cuando que hacen mucho en sus gobiernos, pero eso son cosas que pasan una vez cada no sé cuántos años y son los que se recuerdan. Y los otros quedan viviendo solamente de las buenas actuaciones de otros. Yo creo que soy alguien incrédulo de esos apoyos estatales, porque siempre tuve que procurarme mis apoyos o siempre tuve que procurarme mi futuro deportivo. Entonces yo casi que le hago siempre un llamado a los deportistas, es que no esperen ese apoyo del gobierno, es decir, como una limosna que no hay que pedirla ni siquiera, ¿no? Y con respecto a lo que es el ciclismo colombiano, a pesar de las dificultades que se tienen pues, por falta de apoyo también, se ve que Colombia ha surgido en este tipo de deporte. Entonces, ¿qué cree usted que viene en un futuro para el ciclismo colombiano ahorita que vienen estos prospectos como Rigoberto Urán, que hace poco pues, ganó el Milán Turino, ayer prácticamente? Entonces, ¿qué predicción tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que Colombia coincidió con un cambio generacional europeo, que suele suceder también muchas veces. Pasó, por ejemplo, con el patinaje en el año 2000. Del 2000 para atrás, el patinaje colombiano era un deporte protagonista, que alguna medalla ganaba a nivel americano, suramericano, pero mundial era difícil, ¿no? Perdón. Y en el año 2000 vino un cambio generacional y a partir de ahí los colombianos empezaron a ganar todas las medallas. Eso creo que está sucediendo con el ciclismo. Y pronto va a venir, yo creo que un relevo generacional en Europa. ¿Qué opina de la victoria de Rigoberto? Pues creo que es una victoria importante para su carrera deportiva. Es importante también que los medios le estén dando el reconocimiento ese que tiene el ciclismo. Y Rigo pues es una realidad del ciclismo nacional ya desde hace mucho tiempo. Es un tipo que yo creo que ya es el colombiano con más años corriendo a nivel profesional en la historia del ciclismo nacional. Entonces pues lo hecho por Rigo no es sino reafirmar la calidad de corredor que es él. Con respecto a lo que es el ciclismo independiente, el año pasado usted tuvo la iniciativa de crear un equipo llamado Arroz Sonora de Colombia, de Santander, perdón. ¿Qué lo motivó a aventurarse en esa nueva oportunidad? Bueno, a eso me dedico, casualmente a eso me dedico. Yo creo mucho en la posibilidad de crear un equipo santandereano o nacional, porque hay muchos ciclistas con mucha ilusión, pero no hay apoyo. Entonces se quedan muchos corredores en la mitad del camino sin llegar a conseguir el éxito, porque no hay patrocinadores. Así que esa es como la labor a la que yo me estoy dedicando ahora, tratar de viajar y convencer a empresarios, de proponerles que apoyen el ciclismo nacional. Y no es fácil, la tarea no es fácil, pero me divierte, me apasiona y creo que pues, en el futuro posiblemente exista esa posibilidad. ¿Y cómo fue ese cambio de paradigma de ser ciclista a ser entrenador? ¿Cómo fue esa diferencia? ¿Qué diferencias hay? Bueno, hay que hacer una claridad que el entrenador del ciclismo es otra persona. El entrenador es un licenciado en educación física, un preparador físico. Él es el entrenador. Mi función claramente es la de ser director deportivo o director técnico, que es diferente porque el director deportivo es como ese corredor que no pedalea pero que piensa,
porque en todas las actividades físicas, el fútbol, por ejemplo, lo que pasó ayer en el partido de Colombia, es muy fácil criticar, ¿no? Es decir, que por qué no tiró el balón para la izquierda o en lugar de tirarla para la derecha. Resulta que cuando uno llega al límite físico, al límite del esfuerzo físico, a uno lo que le hace falta es el oxígeno. Y para pensar uno necesita oxígeno. Entonces, si uno no tiene oxígeno, la cabeza no piensa. Entonces, comete los errores. Entonces, claro, uno desde la comodidad de un sofá, de una silla, pues obviamente está pensando porque no está teniendo actividad física, pues puede pensar y puede ver todos los errores. Eso pasa en una carrera de ciclismo. Cuando usted se queda sin aire no piensa, necesita que haya alguien detrás que le diga qué tiene que hacer. Eso es la función del director deportivo. ¿Y cómo hacer para llegarle a esos pequeños deportistas que están iniciando hasta ahorita en esta actividad, en este deporte que requiere sacrificio, como ya nos lo había comentado anteriormente? ¿Cómo llegarle a esos pequeños para que sigan adelante y cumplan sus sueños? Yo en este momento tengo una escuela de ciclismo, son 35 niños que son del área metropolitana, y es formarlos en la vida deportiva, en la vida, digamos, como personal, porque nadie tiene la garantía de que esos niños van a ser profesionales, ni siquiera los que tienen los mejores talentos, porque es una carrera bien complicada, no es fácil asegurarlo. Entonces, con el grupo de personas que estamos trabajando nos encargamos es de que estos niños tengan una disciplina, sobre todo disciplina, un sacrificio, y enseñar a los padres o a las personas responsables que tengan esa misma paciencia, ese mismo sacrificio, esa misma disciplina, y que vean que la participación de un niño en una escuela de ciclismo no es tan, es decir, no es un gasto, es una inversión para que cada niño que se le robe a la noche es un niño que se gana pues para el futuro. ¿Qué cosas positivas aporta el ciclismo, digamos, a los niños, a los pequeños que están aventurándose hasta el momento? Digamos que no solo el ciclismo, sino todos los deportes que se hacen en edades de iniciación, lo que a uno le da es la disciplina, sobre todo la disciplina, el saber que usted tiene que entrenar a las 4, que tiene que lavar la bicicleta, que se tiene que ir a dormir temprano, que tiene que comer bien, que se tiene que portar bien en el colegio, tener buenas calificaciones porque si no va a las competencias del fin de semana. Entonces eso crea en un niño un carácter y digamos, una responsabilidad, que es lo más importante. Ya para finalizar, ¿qué invitación nos tiene al respecto, pues que me comentaba, de una charla que va a tener con Mario Sabato aquí en la UNAP? Bueno, de acuerdo, digamos, a todas estas cosas de querer como transmitir a la juventud mi experiencia vivida, pues en esta experiencia también que tuve en el conocimiento con Mario de haber participado en las transmisiones de las carreras de las 3 grandes este año. Juntos hicimos una gran amistad y tenemos ese mismo sueño de poderle contar a las nuevas generaciones que el camino no es fácil, que uno no debe dejar de soñar, y vamos a hacer un conversatorio, digamos más como unas charlas de motivación, y que muy amablemente la UNAP va a ser nuestro gran patrocinador y nos va a permitir asistir el día 25 de noviembre aquí en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, así que están todos ustedes invitados, todos los estudiantes de comunicación social, porque pues era una experiencia bien interesante, Mario hablando desde su parte periodística, yo hablando desde la parte deportiva, cómo fue difícil el camino, cómo encontramos el éxito cada uno a nuestra medida, y nos va a moderar una persona muy conocida en Santander, que es Fernando Peña. Bueno, ya oyeron a todos invitados, los esperamos en nuestra próxima emisión en entrevista en vivo de Ciudadautónomo.tv. Muchas gracias. A usted.